de los derechos para todos y de la igualdad para todos. Puesto así, uno podría sacar por conclusión, según lo que tú describes, dos cosas. Lo primero es que entiendo, ya vamos a hablar un poquitito de eso, que en la práctica les gustaría, pero lo ven como más inalcanzable, el que se generara un cambio importante dentro de Cuba. Lo segundo es que parte del modelo cubano que ha sido exportado, que algunos países, por ejemplo, dicen Venezuela, con el que simpatiza mucho, lo que más bien entiendo está planteando es Latinoamérica cuando se fije en la realidad política cubana, la mire con distancia. ¿Eso es lo que me estás describiendo? Bueno, no sé cómo has llegado a la primera conclusión, porque nosotros precisamente lo que estamos promoviendo es la esperanza dentro de los cubanos, y esperamos el apoyo de la comunidad internacional, esperamos el apoyo de la región latinoamericana por cercanía, por hermanos que somos, y porque además lo que estamos promoviendo... ¿Apoyo en qué sentido? El apoyo a las demandas del pueblo cubano para caminar hacia la transición democrática dentro de la isla. Es que para entenderlo bien, ¿cómo podría la comunidad latinoamericana generar esa presión? La misma comunidad latinoamericana, de hecho la comunidad mundial, ha condenado sistemáticamente en Naciones Unidas el embargo impuesto por Estados Unidos, y ha condenado sistemáticamente también la violación de los derechos humanos en Cuba, y sistemáticamente el embargo se mantiene y la violación de derechos humanos también. La pregunta es, ¿cómo podría la comunidad internacional generar cambio si lleva décadas emitiendo su opinión y aún así en Cuba el único cambio que se produjo en la práctica fue la llegada de Raúl en lugar de Fidel, porque Fidel enfermó? Exacto. Bueno, el apoyo a los derechos humanos en Cuba para mí no ha sido tan concreto, ni tan explícito, ni tan real. Partamos de que Raúl Castro, el dictador actual, es el presidente de la CELAC, la organización que reúne a los estados americanos y que además en sus bases tiene el respeto a los derechos humanos. Es prácticamente una burla para el pueblo cubano que sea precisamente la persona que está al mando del régimen opresivo quien esté también a la cabeza de la CELAC. Yo creo que hay maneras muy concretas de apoyar a los cubanos, hay maneras muy concretas de apoyar lo que los cubanos estamos pidiendo. Por ejemplo, los cubanos estamos pidiendo ya por más de 10 años cambios en las leyes que garanticen los derechos dentro de la legalidad cubana. Quiero decir, el proyecto Varela es una iniciativa de cambio legal que busca que algunas leyes se modifiquen con el fin de obtener libertad de asociación, libertad de expresión, la liberación de los prisioneros políticos cubanos, la capacidad de tener empresas privadas, porque a pesar de las reformas que ha hecho el gobierno cubano, sigue quedando en el régimen, o sea, en el gobierno, la capacidad de decidir quién tiene y quién no tiene un negocio en Cuba, como sigue quedando en el gobierno la capacidad de decidir quién entra y quién sale de Cuba. Simplemente ahora decidieron que yo podía salir, como hace 8 meses decidieron que no podía hacerlo. Básicamente lo que hace el proyecto Varela, para quienes no conocen un poco, que es un proyecto que surge, corrígeme si me equivoco, a fines de la década de los 90, ¿no? Exacto. Con Osvaldo Bayá, es que pelea para que se respeten las libertades individuales. Claro, pero lo hace dentro de la ley, lo hace apoyado en la misma Constitución que creemos que no es perfecta, que tiene muchos defectos que debe mejorar, pero no está pidiendo cambiar la Constitución, está pidiendo cambiar la ley y está apoyándose en artículos constitucionales. O sea que la Asamblea Nacional Cubana en este momento está violando su propia Constitución porque no ha respondido a la petición de plebiscito de los ciudadanos cubanos, de más de 25.000 ciudadanos cubanos que dieron su nombre, su apellido, su número de identidad en medio de la cultura del miedo que vivimos los cubanos, porque la represión del régimen también ha sido brutal. Sí. Contra las personas que se atreven a pensar diferentes. Estas miles de personas han pedido un plebiscito y esto es lo que se puede apoyar concretamente desde América Latina también. ¿Cómo ves la reacción de los latinoamericanos entonces ahora en lo concreto? Porque tú citabas hace un rato lo que pasó en el CELAC. De hecho, fue el presidente de nuestro país, Sebastián Piñera, quien le entregó a Raúl Castro la presidencia ahora del CELAC. Hubo mucho cuestionamiento, precisamente porque además la distancia política entre Sebastián Piñera y Raúl Castro es marcada, es un presidente de centro-derecha, y aún así ni siquiera ahí hubo un real cuestionamiento. Te lo pregunto porque hay quienes han planteado también, aplicando los matices, que si se quieren generar los cambios, en Cuba, una de las formas de generar los cambios es demostrarle, estando dentro de la institucionalidad de todos los otros países que funcionan con la normalidad democrática, Chile, en fin, el resto del CELAC, que en realidad
Si él está en el CELAC, lo que le queremos demostrar nosotros es que así como se hacen las cosas. Esa era la argumentación que entregaban quienes defendían el por qué le pasaron la presidencia a Raúl Castro. Bueno, lo que están olvidando esos defensores es que no están tratando con los representantes del pueblo. Eso puede ser entendible cuando se trata de una política bilateral con otros países democráticos o al menos con gobiernos que hayan sido elegidos por el pueblo. En Cuba hace más de 60 años que no hay elecciones libres, por tanto ese gobierno en primer lugar no es legítimo. Eso no significa que no tenga la autoridad. Hay que hacer esta distinción. La tiene por la fuerza, la tiene porque ha secuestrado los derechos del pueblo y por eso es necesario un plebiscito en Cuba. Por eso es necesario un tránsito de la ley a la ley, como tienen la experiencia los chilenos. Por eso es necesario también que el tránsito sea pacífico, pero el tránsito tiene que darse. Y fijándose solo en las señales que manda el gobierno cubano, como hasta ahora ha hecho, por ejemplo, la CELAC, eso no es para nada apoyar las demandas que han nacido del pueblo. Quizás la única expresión libre en términos masivos, orientada y concreta, ha sido la entrega de firmas del proyecto Varela, la voz de estos más de 25.000 ciudadanos que han exigido al gobierno. Vale decir que la Constitución solo pide 10.000 firmas, se han entregado más de 25.000 para que la Asamblea Nacional responda a esta petición de plebiscito y no lo ha hecho. Mientras la comunidad internacional o parte de la comunidad internacional, porque también hemos recibido mucha solidaridad, la democracia cristiana ha apoyado desde el principio cambios democráticos en Cuba, por ejemplo, pero mientras esta parte de la comunidad internacional siga obviando las demandas reales del pueblo cubano, que son muy difíciles de llegar a ellas, gracias al marketing que ha torcido la imagen de lo que realmente pasa en Cuba, pero que están muy claras en el proyecto Varela y son reconocidas por muchos actores internacionales. Mientras estén obviando esas demandas del pueblo cubano, pues seguirán condenando al pueblo cubano a luchar solo. Hay un punto ahí interesante porque ustedes tuvieron reunión hoy día, entre otros, con el expresidente Patricio Aylwin, expresidente de la República Chilena, miembro de la Democracia Cristiana. Democracia Cristiana, que es un partido político que en la práctica, a pesar de que a regañadientes, pero en la práctica conforma o integra el pacto Nueva Mayoría, el pacto de la candidata presidencial Michelle Bachelet, pacto que también integra el Partido Comunista que no tiene la misma visión que la Democracia Cristiana respecto de Cuba. ¿Cómo lo interpretan ustedes en una sociedad como la nuestra, cuando ustedes ven y se encuentran con esta realidad en que dos partidos que tienen miradas diferentes respecto de Cuba terminan conviviendo dentro de una misma coalición? El Partido Comunista no condena la violación de los derechos humanos en Cuba y es uno de los grandes cuestionamientos que siempre se le hace aquí en Chile. Exactamente. Yo creo que las diferencias entre ambos partidos son profundas y son bien marcadas. Entiendo que están juntos en este pacto electoral, lo que no significa que hayan concebido una alianza estratégica. No es, está lejos de mi intención meterme en la política interna. Lo que sí sé es que la Democracia Cristiana ha apoyado los cambios democráticos en Cuba, la realización de un plebiscito, la investigación independiente sobre la muerte de mi padre y Harold, y el Partido Comunista Chileno ha estado históricamente aliado al Partido Comunista Cubano en una medida muy pequeña, comprensible, dado la propaganda distorsionadora del gobierno cubano que convierte a asesinos como el Che Guevara en héroes de la juventud mundial. Ahora, eso no justifica para nada, ¿no? Lo mismo, la misma realidad de democracia que vive el Partido Comunista Chileno en este momento, donde puede ir a elecciones, donde puede coexistir con otros partidos en un marco legal, es lo mismo que estamos pidiendo los cubanos para todos. Eso es sumamente básico y es también la reflexión a la cual les invitamos. ¿Cómo ves en la realidad interna el desempeño de Raúl Castro en la comparativa con Fidel Castro? Porque hay también quienes, incluso con visión crítica, tratando de buscar, al menos en el marginal, las virtudes del gobierno de Raúl Castro, dicen que él se ha mostrado cierta apertura. ¿Cómo interpretas tú esa mirada que se hace sobre Raúl Castro en la comparación con Fidel? Como un montaje. La realidad es que los cubanos, la realidad, vamos a hablar de hechos. Sí. Los cubanos y la vida de los cubanos no ha cambiado considerablemente con el cambio de dictador.
la realidad también es que los cubanos siguen marginados y sin participación política. La realidad también es que los cubanos siguen pobres y siguen sin opciones de autogestión y de encaminar su país hacia la prosperidad de la manera que ellos lo decidan. Esos son los sellos. Los sellos también son que la represión contra los miembros del movimiento democrático cubano ha aumentado. Quizás lo que ocurrió con mi padre o con Harold, o estoy segura que lo que ocurrió con mi padre o con Harold es el hecho más doloroso y más radical, pero la represión contra los miembros de la oposición pacífica no se detuvo ahí. Está creciendo de manera agresiva, de manera violenta, con golpizas, con ataques, con machetes, como ocurrió con uno de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, un joven que tiene 30 años y 4 niños, y que fue atacado a machetazos en la calle, en medio de ofensas del tipo que hace la seguridad del Estado a los miembros de la oposición en Cuba. Con esto quiero decir, el gobierno de Raúl Castro, o que encabeza Raúl Castro, se ha dado la tarea de limpiar la imagen de cara a la comunidad internacional, ha hecho unas reformas que, es cierto, alivian algún sector de la sociedad. Hay más personas que ahora pueden viajar en Cuba, pero el gobierno cubano sigue diciendo quién entra y quién sale, porque el gobierno cubano decide si otorgar o no el pasaporte, aunque ya esas personas no tengan que pedir permiso de salida, tienen que pedir permiso para obtener un pasaporte. Es cierto que ahora hay más negocios que los cubanos pueden tener, pero el gobierno cubano sigue decidiendo quién tiene y quién no tiene un negocio. Una miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Madeleine Escobar se llama, que tenía una pequeña cafetería, y todas las semanas, la seguridad del Estado o la policía iba y les retiraba la licencia. Todas las semanas ella protestaba, todas las semanas terminaba en la estación de policía, y en la estación de policía, en vez de tener una entrevista con la policía, la tenía con la seguridad del Estado. Y las preguntas eran: ¿cuántos miembros son del Movimiento Cristiano de Liberación? ¿Cuántas firmas tienen para el proyecto Heredia? ¿Cuánto están trabajando en el camino del pueblo? O sea, Madeleine terminó por entregar su licencia porque simplemente no podía mantener el negocio si no podía vender, ¿no? Esta es la realidad de los cambios o de las pequeñas reformas. Se convierten en mecanismos de control, porque lo que entrega el gobierno son privilegios. Ahora, ¿cómo ha ido reaccionando la comunidad internacional frente a esta descripción, esta mirada que ustedes hacen? La misma comunidad internacional que, digamos, no se sorprende frente a relatos que se hacen sobre la ausencia de libertades en Cuba, pero que al mismo tiempo tienen relaciones diplomáticas y comerciales con la isla. Claro, y nosotros no estamos en contra de las relaciones comerciales con Cuba, estamos en contra de que esas relaciones comerciales se den por encima de los derechos de los cubanos, y eso es lo que viene pasando. Y una manera de ayudarnos es exigir la participación de los cubanos, la participación real del pueblo en esas relaciones comerciales, como en relaciones de otro tipo, relaciones culturales. ¿Cómo podría un gobierno entrometerse, como bien dices tú, no quiero opinar de la política interna chilena, cómo podría, imagínate, un gobierno opinar sobre la política interna de otro? Por eso pregunto, en la práctica, no estamos hablando de un tema privado o un tema partidista entre la oposición y el gobierno cubano. Estamos hablando de un Estado que ha secuestrado los derechos, y todas las personas de buena voluntad del mundo, políticos y no, tienen el derecho y están llamados a apoyar los cambios que el mismo pueblo ha pedido. No estamos pidiendo que inventen la transición en Cuba, ni que nos digan el método. Nosotros ya lo tenemos, nosotros ya lo construimos. El pueblo cubano ya ha señalado el camino. Hay una estrategia para la transición en Cuba, hay hasta un programa transitorio. Ahora, si necesitamos, o si, pues el camino nos sería menos difícil si la comunidad internacional se sensibiliza y apoya las demandas que el pueblo ha hecho, y no solamente las señales que el gobierno está mandando. Rosa María, una de las cosas que se dice, sin embargo, de Cuba, porque es un hecho que se presenta ante la comunidad internacional, y no necesariamente desde solo el gobierno cubano, si es que no también lo hacen las autoridades chilenas y muchos, digamos, latinoamericanos que han estado en Cuba, es que tienen, por ejemplo, destacan su salud, su educación, la manera además en que se establecen
fórmulas para evitar los grados de inequidad que por otra parte sí están instalados en Latinoamérica. En Chile uno de los grandes temas, forma parte de la campaña presidencial hablar de la desigualdad social, que esa es una cuestión que